Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, gracias por ver nuestros videos. Hoy te traigo otro video sobre esta herramienta ofimática de Word y te voy a explicar rápidamente cómo poder organizarte cuando tienes que trabajar con documentos grandes o documentos donde tienes que visualizar dos partes del mismo en un momento preciso y determinado. Eso quiere decir que, como este ejemplo que te voy a presentar, que me pasó en la universidad el día de hoy y algunos compañeros no sabían cómo hacerlo, era que teníamos que visualizar esta parte que era la primera hoja del documento y la última parte para poder hacer un control de estas horas. Así que creo que es válido hacer un video para explicar esto, cómo poder ver dos secciones del documento al mismo tiempo, y es algo muy sencillo. También te voy a explicar cómo poder ver dos documentos en tu pantalla al mismo tiempo, que también es algo muy sencillo y muy fácil. Comencemos. Ok, supongamos que esto es lo que necesito ver. Esta es mi primera página, necesito tenerla visible y necesito ver otra parte del documento. Para ello me voy a ir al menú vista y en el menú vista voy a irme a la opción de dividir. Al hacer un clic en dividir, como podemos ver, aquí yo tengo mi documento, que es mi primera página, que está acá arriba, que la cual es totalmente independiente. Yo aquí puedo visualizar con un zoom totalmente diferente a la sección de abajo. Basta con colocar el cursor y hacer un clic, por supuesto, en cada división o cada sección, y podrías o puedes manipular estas secciones de manera independiente. En la parte de la sección de la división inferior voy a moverme a la página 13, como podemos ver acá, y en la división de la parte superior estoy en la página 1, como podemos ver acá. Eso me va a permitir poder, por ejemplo, visualizar esta sección, que es la que me interesa, ver las horas, para poder hacer ese ajuste en la parte inferior. Esta línea de división tú la puedes mover, la puedes acoplar acorde a la necesidad. No necesariamente debe ser mitad y mitad. Yo puedo acomodarla de acuerdo a como necesite, y una vez que ya no la necesite, pues puedo simplemente quitarla. Ahora, cuando ya utilizas mucho esto, pues recuerda que Word, al igual que todas las aplicaciones de Office, tienen teclas abreviadas. Si presionamos la tecla Alt W, me va a llevar al menú vista, y de aquí lo único que tengo que hacer es presionar la tecla D y me va a dividir. Eso quiere decir que también puedo presionar Alt W y la D y también lo puedo quitar. No necesito irme con el mouse y seleccionarlo. Eso sería lo que tienes que hacer, pues, para dividir un documento. No hay más ciencia en el tema. Y otra situación que puede ocurrir es que puedes tener dos documentos de Word abiertos al mismo tiempo y a veces necesitas comparar uno con otro. Y la forma más sencilla, pues, por lo menos la que me funciona a mí o la que yo utilizo, es pues simplemente cojo una de las ventanas que quiero tener abiertas o en mi pantalla principal, la arrastro hacia la mitad. Windows me muestra todas las otras aplicaciones que tienes abiertas y pues simplemente le digo que quiero seleccionar esta otra ventana o este otro archivo que tengo abierto simultáneamente. Es así que ya tengo los dos documentos organizados en mi pantalla, y pues acá tengo un zoom, o recuerda que con la tecla control presionada pues puedes manejar el zoom de la pantalla para que se ajuste a la necesidad que cada uno tenga, de acorde a la resolución de la pantalla o el ancho de la pantalla, como lo quieras llamar. Ok, así que eso era lo que te quería mostrar en este video para que puedas trabajar de manera más rápida, sobre todo en esta situación. Gracias por ver el video, espero que le haya parecido interesante y útil. Si fue así, agradecería que me regales un like, y si mejor aún, si me dejas un comentario indicando qué tal te pareció, si te funcionó, si te ayudó,
o si conoces otra forma de hacerlo, porque por supuesto no es la única forma de hacerlo. Te estoy comentando mi forma de trabajar y mejor aún si te puedes suscribir al canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.